persona utilitaria en el mercado, ¿sí o no? Van a ver. Y si eso nosotros hacemos todos los días, va a llegar un momento de que cuando alguien te comenta un problema, la mente va a botar respuestas de solución, porque nos hemos ejercitado para eso. No sé si ustedes se han chocado con alguien que cuando tú dices hay que hacer este cambio y de frente te dice no se puede. No se puede por A, por B, por C, por D. Su mente está preparada para el no cambio. Por eso cuando hablamos de desarrollo, hay la tecnología de desaprender para aprender. Muchas cosas que nosotros tenemos en el disco duro no sirven. Hay que sacar eso del disco duro y meter cosas que hoy día necesita el país o el mundo para el desarrollo. Y habría que tener respuestas para resolver y cambiar todo a pedido del cliente o a la necesidad del ciudadano. Todo se puede hacer en esta vida. Cuando a veces la gente de mi equipo me dice no se puede, mira, le digo, hace 60 años el hombre fue a la luna y no veía que no se puede hacer esto, que es una industria. Todo hay que mejorar y todo se puede. Y la inversión es ver eso, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo antes de entrar al concepto de inversión, cómo hay que mirar desde la inversión. ¿Quién conoce una comunidad campesina? Ya, acá la mía. ¿Quién más? Ustedes son pitucazos, ¿no? Sí, acá el otro. ¿Y quién conoce una comunidad nativa? Acá la mía. ¿En dónde? ¿En qué departamento? Satipo. Ok. Supongamos yo quisiera hacer una institución educativa inicial, ¿ya? En el ámbito rural. ¿Estamos? ¿Cómo se debe mirar la inversión? Pensando en quién, en el niño, en el ciudadano. Como no tienen peine, no se han peinado. En el ciudadano, ¿sí? ¿Qué necesita el niño para, digamos, tener un adecuado desarrollo preescolar? Decíamos, necesita desarrollar aspectos cognitivos, ¿no? Aspectos emocionales, ¿sí o no? Psicomotrices y otros, ¿no? Una adecuada alimentación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo decir qué necesita el ciudadano para lograr, para que la inversión pueda generar servicios de calidad, ¿sí? A veces muchos piensan que una institución educativa son aulas, sala de directores, sala de profesores, cercos y baños. A veces inauguran los colegios y ni siquiera tienen pizarra. Entonces, hay que buscar qué necesita. Por ejemplo, a ver. Depende de qué nivel quiera. ¿Cómo? Si es inicial. Claro, inicial es esta acá. Material didáctico. Ya, a ver, Matías. ¿Cómo aprenden los niños? Jugando, ¿no es cierto? Entonces, debería tener juegos en los colegios iniciales. Mira, a ver, no es Singapur, es el mayor avance educativo en el mundo es Tailandia, creo. Finlandia, ¿no? Finlandia. Allí, por ejemplo, los niñitos en preescolar salen a recreo cada hora. Porque tú no puedes tener a un niño en un solo ambiente más de una hora. Los chiquitos son hiperactivos. Entonces, y lógicamente, ¿qué debe tener el colegio? Un espacio. Vamos a poner esto para identificarlo. Debe tener un espacio para que los chiquitos salgan a la hora como loquitos y empiecen a correr, boten toda la energía que tengan y nuevamente ya entra otra hora más a poder recibir las clases. Por ejemplo, mira, el tema educativo. Entonces, y luego les cuento un ejemplo bien interesante en Ayacucho. Los niños en el ámbito rural, así viven como ustedes en una hermosísima, comen en un comedor con sus sillas, su cubierto de plata. ¿Cómo comen los chicos en el campo? En el suelo. A veces sentaditos en piedrita y a veces en banquitas. Pero no tienen ellos, o troncos, dependiendo, pero no tienen ellos un comedor como nosotros. ¿Cómo comen? ¿Con cubiertos o con la mano? Con la mano. Y eso es bueno para el desarrollo del niño, hay que cambiar. Entonces, ¿qué debe tener la escuela? Un comedor, ¿no es cierto?
Entonces se dan cuenta que ya la escuela va respondiendo a las necesidades, cocina, ¿no? Su cocina, todo lo que es menaje, para que los niños puedan tener el económico. Nosotros no vamos a cambiar la situación de la vivienda, de toda la familia, pero sí en la escuela podemos ir dando algunos aspectos que en la casa de repente no se da, ¿sí? En el ámbito rural, el 100% de los niños tienen problema de caries, inadecuada higiene. ¿Qué hay que hacer? También altísima. ¿Qué hay que hacer en ese caso? El colegio tiene que tener su lavatorio, su cepillo, su crema dental, etc. Entonces la escuela ya no tiene un baño normal, sino tiene que tener para que los chiquitos se puedan hacer su higiene bucal, ¿no es cierto? ¿Así es? Sí, aparte los profesores adecuados para la enseñanza, que para que tengas eso y los niños no sepan usar, no sepan cómo cepillarse. Ahí ya tienes que tener, ahora les comento el caso de una profesora que me comentó la historia de ¿qué más necesitan los niños? Por ejemplo, el tema este de Cunamás, ¿no? Los chicos necesitan, para desarrollar alguna estimulación, 5 juegos básicos. Yo no sabía, pero los niños necesitan eso. Entonces, ¿qué debe tener la escuela? Una salita de juegos, ¿no? Juegos, lugotecas, qué sé yo. ¿Qué más necesitan? Además de aulas, ¿no? Además de las aulas. En Finlandia, los comedores se convierten en talleres de trabajo. En los nuevos modelos educativos preescolar que está trabajando en Perú, ya se viene haciendo desde la etapa de la ministra Salas. Ya los centros educativos iniciales en su distribución se parecen a una casa y no se parecen a un colegio. Porque se imaginan ustedes llevar a un niño de 2 años, donde toda la vida ha estado en la casa, está acostumbrado a la sala, al baño, al comedor, y lo llevas en un lugar enrejado, donde todos son distintos, le pones en un aula con pizarra, o sea, el chiquito está en otro mundo, se asusta y no se adecua a ese ambiente. Entonces hoy día los colegios ya tienen más o menos una distribución similar a una vivienda, para que los chicos no cambien de ambiente de manera muy brusca. Entonces, ¿qué más tienen los niños? Música, lugotecas, Biblioteca. de repente un lugar donde ellos puedan, o los talleres, ¿no? Los talleres para que los niños hagan sus cositas. En la zona de la sierra van a tener que tener ya consultorio médico. El 90% de los niños están anémicos, ya necesitan tratarles en la escuela porque están enfermos los chiquitos, ¿no? En el caso de, a ver, ubíquense, Ayacucho, Huanta, Santillana, un alcalde extraordinario, ha cerrado brechas en educación inicial con 39 centros educativos, instituciones educativas iniciales en centros poblados, ¿ya? Y él acá en sus colegios, en estos colegios, instaló con paneles solares. Cuando ustedes han ido al cine, se han puesto a jugar ahí con estos cubículos de colores. Entonces han puesto con energía solar los cubículos en el colegio, donde los chiquitos pisan y sale el 1, el 2, el 3, verde, amarillo, rojo, A, E, I, O, U, etc. Con sus juegos, todo lo que necesitan los niños. Y los chiquitos en esta zona se despiertan con ganas de ir a la escuela. O sea, soñando a qué horas amanece para ir a la escuela, porque acá encuentro todo lo que necesito para ser feliz, ¿no? Entonces, mira cómo es el contexto de la inversión pública vinculado al ciudadano. ¿Qué quiero cambiar? Entonces, la inversión pública tiene que mirar eso. O sea, un colegio no es aula, no es sala de profesores y no es solamente dirección. Un colegio tiene que tener todos los ingredientes, tanto de infraestructura como de equipamiento, como decía el amigo, además de desarrollar capacidades a los docentes para que manejen toda esta infraestructura de manera adecuada, buscando darle al individuo un servicio de calidad que logre el resultado que esperamos conocer. Lograr estimulación, aspectos psicomotrices, sentimientos, qué sé yo. ¿Se entiende el concepto? Esa es la inversión pública, pensando qué necesita el ciudadano para lograr ese cambio en un servicio de calidad desde el Estado que le genere desarrollo, que se llama valor público. Todo lo que nosotros recibimos del Estado tiene que generarnos un valor, ¿sí? Okay. ¿Alguna pregunta?
Cambiaremos desde el Congreso. ¿Cómo? Cambiaremos desde el Congreso para que los niños puedan. Pero puede postular pues, la próxima, el año 21, ya está haciendo el amigo, ¿cómo se llama? El que era también Alzadre, pero que salió porque tenía problemas. Guzmán ya empezó ya a recortar FIFA, así que puede poner el grupo de Guzmán. Tú ya quieres ver por ti. Entonces, el Estado se crea para dar servicios a la población de forma tal que la gente pueda desarrollarse plenamente. Y para eso se crean sistemas en el Estado, ¿no? Tenemos el sistema de planificación, que lo conversamos de manera muy rápida, en donde todas las entidades o las poblaciones tienen que tener claro qué cambio necesitamos en el país, ¿no? Entonces, en nuestro esquema de planificación en Perú se habla de 5 ejes básicos. Uno, el primero, está vinculado a cómo gestionamos de manera óptima los recursos naturales del país y la biodiversidad, porque es un tema central. Mira, teníamos el mar más rico del mundo. Hoy día tenemos uno de los mares más contaminados del mundo. No lo hemos sabido cuidar a nuestro mar. Casi todos los desechos de las ciudades salen al mar sin tratamiento. Entonces ahí tenemos un gran problema. Les comentaba, la reserva natural, la cuarta más importante del planeta y la segunda de América Latina. El 80% de la biodiversidad está en el Perú. Entonces, el tema de recursos naturales en el Perú es una situación fundamental. Por eso el primer objetivo es cómo explotamos de manera óptima estos recursos, porque esto también genera desarrollo, ¿sí? Luego tenemos el otro eje, que está vinculado a mejora de la competitividad, que es un tema pendiente en el Perú. En Singapur, vamos a ver, al final me hacen recordar el videíto, viven 3 millones de personas y todas las familias son microempresarias. Los japoneses dicen que en el siglo XXI, para que un país aspire al desarrollo sostenible, 6 de cada 10 habitantes deben ser empresarios. Necesitamos un ejército de empresarios. ¿Cómo se sale de la pobreza? Generando riqueza, no hay otra forma. Y a veces los profesionales salen de las universidades a tocar la puerta al empresario que tiene 5º año de primaria, que empujado por la necesidad hizo empresa. Es un tema también por resolver en el Perú. Mira, no formamos profesionales para la empresa, tenemos temor de hacer empresa. Entonces es un tema también que hay que mejorar. Entonces el segundo eje del desarrollo es cómo mejoramos competitividad empresarial. Uno de los talones de Aquiles de los empresarios es su bajo nivel educativo. Estamos trabajando les contaba a ustedes en San Martín, el tema de la cadena productiva y café y cacao. En promedio los agricultores tienen 5º año de primaria. Y esa es una, que aparentemente es una barrera para tener una mirada de la gestión empresarial más grande, ¿no? Es una barrera. Entonces, ¿quiénes son los llamados a hacer empresa? Los profesionales, que tenemos millones en el Perú, pero poquísimos hacen empresa, ¿no? El otro eje de planeamiento es el tema de cómo mejoramos institucionalidad. ¿Cómo mejoramos institucionalidad? Que también es un tema. ¿Con cuánto de aprobación sale nuestro Congreso? Y eso, creo que estamos todavía desbordados. Mira nuestra pareja presidencial, ¿cómo saben? Entonces, eso en verdad resta institucionalidad al país y necesitamos nosotros instituciones fuertes, ¿no? El tema de la corrupción, en verdad, en el Perú es una de las cosas que más está retrasando el desarrollo, ¿no? Entonces hay que mejorar esa institucionalidad. El cuarto eje está vinculado a que todos debemos tener acceso a servicios básicos, pero de calidad. También es un tema por resolver: educación, salud, saneamiento, electrificación, un montón de cosas que falta en el Perú mejorar, ¿sí? Y el quinto eje está vinculado en el planeamiento a desarrollo regional equilibrado. Cómo en cada región se empiezan a identificar potencialidades para el desarrollo y a través de la inversión pública se empuja este tema del desarrollo. En el Perú no hemos terminado de comprender, y creo que sí PPK lo tiene clarísimo, es que el Estado es socio del privado. Porque el que genera desarrollo económico en un país es el privado, no es el público. Y el público debe promover y debe dar todos los instrumentos para que eso ocurra.
El Estado solo da servicios y promueve la actividad económica privada en que ésta sea rentable, sostenible. Y ese tema no lo hemos entendido todavía en el Perú. Y en medio están las universidades, que las universidades en el Perú, por desgracia, están de espaldas al desarrollo. Miren, tenemos más de 200.000 profesores en chamba, ya más de 100.000 estudiando pedagogía. ¿Y cuántos profesores estamos en el Perú? 10.000 por año. ¿Qué hacemos con tanto docente? Y encima no buenos. Más bien lo que ya están hay que especializar. Pero ya no necesitamos profesores. Abogados, ya no sabemos qué hacer con tantos abogados. Y algunos terminan como congresistas. Y otros están ya haciéndose juicio entre ellos porque ya no tienen clientes. Entonces, los economistas ya también estamos sobrando en el mercado. Entonces, ¿y qué faltan? Faltan un conjunto de profesionales que el Perú necesita para el desarrollo de los próximos años. Al que escuchamos el video, ¿qué están pensando ya los coreanos? En las nanotecnologías. Y mira la industria, por ejemplo en el Perú, el turismo, la cultura está en cero. El Perú tiene más de 5.000 puntos arqueológicos. ¿Cuántos están puestos de valor y está explotando? Un poquito más de 300, de 5.000. Tenemos una biodiversidad impresionante, no lo estamos explotando. No tenemos especialistas. ¿Por qué la inseguridad está como está? Ni siquiera tenemos un plan de seguridad ciudadana en el Perú. No tenemos especialistas en seguridad ciudadana, por desgracia. Y van a ver que casi todos los problemas que hay en el Perú es por falta de especialidad. El medio ambiente, la gestión de los residuos sólidos, el tema forestal, no hay especialistas en el Perú. Como les comentaba, ¿cómo están estos países? ¿No? Ingeniero agrónomo con maestría en uva, especialidad en uva. Así necesitamos en el Perú. Entonces, el planeamiento te va dando esas prioridades. Otro gran problema en el Perú que está generándose, y no tenemos tampoco especialistas, el problema del transporte. Ya tenemos Lima con un problema serio de transporte, Cusco, ya no se puede llegar a Cusco a los puntos en los que llegar a Punta, movilizarse en el Cusco te tarda más de una hora, entrar al centro, calles chiquititas, es imposible. Arequipa. El otro día tenía que tomar un avión y me dijeron sal con 2 horas de anticipación. Antes en Arequipa en 10 minutos llegas al aeropuerto, ahora 2 horas para llegar al aeropuerto a tiempo. O sea, cruzar el centro de la ciudad te puede tardar más de una hora. Hasta Huánuco. Ya tenemos grandes ciudades con problemas de transporte increíbles, ¿no? Y así en el norte, varias ciudades, y no tenemos especialistas en el tema. Entonces, desde la planificación vamos viendo cómo vamos resolviendo estas grandes cosas. El otro sistema que digamos que podríamos hoy día mencionarlo es el sistema de presupuesto, a través del cual se asignan los recursos. Se está trabajando en el Perú ya del enfoque de resultados. Yo trabajé 10 años en presupuesto, fui uno de los que impulsó este tema del enfoque de resultados en el Perú. Estamos trabajando con el enfoque y el sistema de inversión pública a través del cual se genera capacidad del Estado para dar servicio. Y hay otro sistema como contabilidad que va mirando, digamos, el tema de cómo se administran las cuentas, cómo se registra el gasto en el Perú, etc. El tesoro público, el sistema de contrataciones, que es en el Perú un cuello de botella para lograr resultados, el sistema de control interno, que tiene muchas críticas en el Perú, que no está funcionando, pero un control más por resultados que control administrativo. ¿Alguna pregunta sobre este tema? En el Perú la inversión pública se empieza a amortizar como ya un sistema de inversión pública a partir del año 2000. Tiene un marco legal un poco potente. Yo me voy a detener en algo que considero importante, que consideramos importante tocarlo. Y este sistema, criticado cada campaña política, eso del maldito STIP y desaparecer el INE de la época de Toledo, porque es un tema que vende. A todo el mundo le gustaría gastar la plata de cualquier manera y que nadie, como decía el amigo Álvarez se daba el lujo de no dejar entrar a la Contraloría en el gobierno regional. Simplemente no lo dejaba entrar, lo votaba, porque él decía que a él lo había elegido el pueblo y él solamente rendía cuentas al pueblo.
y no tenía que rendir cuentas a nadie, porque el Congreso había una sarta de ignorantes y en la Contraloría una sarta de corruptos y él era el amo y señor, por ejemplo. Entonces, imagínense cómo se gasta la plata ahí, de cualquier manera. Entonces la inversión pública lo que hace es, antes de gastar la plata, hay que evaluar si efectivamente ese proyecto está bien dimensionado, si efectivamente es un proyecto que necesita la gente, de repente no es necesario, y cómo organizamos la inversión para responder a las necesidades de esa población que vamos a dar un servicio. ¿Se entiende? Entonces, sin inversión pública, tú no evalúas nada, hay que hacer una obra acá, otra obra acá, y hagamos todo lo que se nos ocurra. Con inversión pública hay que mirar prioridades, hay que mirar diseño de proyectos, costos de proyectos, etc. Y plantear una alternativa técnica que garantice servicios que requiere la población. ¿Sí? Entonces, antes se pasaba de la idea al expediente técnico, se hacía la obra y no pasaba nada. Y nadie sabía si esa obra estaba bien hecha, mal hecha, o se obedecía a un análisis técnico desde el Estado. Entonces, en el Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que se busca es certificar la calidad de inversión. Antes de gastar 5 o 6 millones, miremos cómo diseñamos un sistema que ya cada sector tiene definido normas técnicas para dar un buen sistema educativo, un buen sistema de saneamiento, una buena intervención en el agro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo que se busca es optimizar los recursos. No hagamos obras o proyectos más allá de las dimensiones que se necesitan para una determinada localidad. Yo recuerdo que viví en Pucallpa muchos años y tuvimos nuestro hospital del Seguro Social y nos sentíamos orgullosos de nuestro hospital porque nos decían que era el más moderno del Perú. Se hizo un tremendo hospital que ya tiene como 35 años y hasta ahora no termina de implementar. Fue un hospital demasiado grande para una población de esa época tan pequeña. Y la mitad del hospital se alquilaba como hostal para la gente que iba a trabajar en Lima y alquilaban cuartos. Un hospital muy grande, pasaron 35 años y hasta ahora no se termina de utilizar todo el ambiente. Ya terminó la mitad como hostal. Entonces, de la inversión pública también hay que evitar esos sobredimensionamientos en todos los proyectos. Que los servicios estén de acuerdo a la necesidad, en este caso, del mercado. Entonces, el objetivo del proyecto es cómo garantizamos, como les digo, una intervención que genere calidad de servicio, y para eso nosotros partimos de una idea de proyecto que esté prioritariamente vinculado a un plan, que luego vamos a comentar. El proyecto tiene un ciclo de vida que es preinversión. Lo voy a poner acá porque más adelante está, igual lo voy a explicar cuál es el ciclo de vida del proyecto. Ciclo de vida del proyecto. ¿Se ve de atrás? Proyecto de inversión pública, ya, PIB. Bueno, hay una idea del proyecto y acá viene la preinversión. Luego viene la etapa de inversión. Y luego viene la etapa de post-inversión. ¿Sí? En la etapa de preinversión se hacen los estudios que se llama análisis de viabilidad. O sea, se analiza si el proyecto efectivamente se requiere en la zona y qué características tiene. Si es un servicio nuevo que se va a dar, hay que mejorar el servicio, solamente necesitamos ampliar parte del servicio o necesitamos recuperar un servicio, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar que en Cajamarca, Jaén, hay dos
Bagua Grande y Bagua Chica. Y el alcalde de una de las baguas había construido antes del SNIC un colegio grande, bonito, de 3 pisos, y a la población le gustó tanto el colegio que la aceptación del alcalde subió a 70% de la población. La gente estaba orgullosa de su alcalde que había construido el colegio. Entonces el alcalde de la otra bagua se sintió celoso. Y entonces dije, yo voy a construir un proyecto, un colegio que no de 3 pisos, sino de 4 pisos, para que mi voto suba al 80% de la aceptación. Pero ya esta municipalidad estaba entre el SNIC. Y entonces cuando se evaluó la necesidad de, digamos, de infraestructura de colegio en la zona, la necesidad no era tal, porque el colegio de la otra bagua estaba ocupado solamente a la mitad. Era un colegio muy grande para una población tan pequeña. Y si ibas a construir al otro lado del río Angosto otro colegio más grande que el otro, era en realidad botar la plata. Entonces lo único que se hizo es construir un puentecito para que los chicos de una bagua vayan a la otra bagua a educarse. Esa era la solución, ¿sí? Entonces, antes de hacer digamos, de dar la viabilidad, si esto va o no va, primero hay que analizar un conjunto de posibilidades, si efectivamente se requiere la inversión, con qué características, de qué tamaño, dependiendo de la demanda, tanto del servicio presente como del servicio futuro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, antes de gastar hay que hacer todo ese análisis, y si el proyecto va, ya se dimensiona, etcétera, y se dice, este proyecto es viable, se le da el local, ¿sí? Ya con su dimensión adecuada. Luego que ya está viable, este proyecto pasa a una etapa de ejecución, y la ejecución comienza con el expediente técnico. Antes del SNIC no había nada de esto. De frente de la idea pasamos al expediente y no tenía ninguna evaluación también del tamaño, de la dimensión del proyecto, porque de frente se iba al tema ingeniería. Pero además, por ejemplo, los proyectos no solamente son obras, los proyectos tienen un conjunto de equipamiento, que nosotros lo clasificamos en 4. El primer tema está vinculado a la infraestructura, el segundo está vinculado a todo lo que es el equipamiento para el servicio, el tercero está vinculado al desarrollo de capacidades que requiere la población para recibir el servicio adecuado, y el cuarto está vinculado a arreglos institucionales para que la entidad pueda prestar un servicio de calidad. ¿Sí? Entonces todo eso se analiza acá, y después ya se hacen los estudios definitivos de expediente técnico, y luego se ejecuta cada uno de los componentes de la inversión, ¿sí? Pero acá todo el mundo hacemos el tono, inauguramos la fiesta, y en realidad la inversión recién empieza a dar los frutos cuando el proyecto ya entra en operación, que puede ser en promedio 10, 15 o 20 años, dependiendo del tipo del proyecto. Por ejemplo, un hospital tiene una vida útil de no menos de 20 años. Un centro educativo también. Y hay proyectos de repente más pequeños, ¿no? Puede ser entre 10 o 20 años, ¿sí? Y a veces acá, cuando el proyecto entra en operación, todos nos olvidamos. Miren el Instituto del Niño, que está en la avenida Jaime Prado. Ya tiene cuántos años, ya han inaugurado como 3 presidentes, ¿no? De repente Pepe Cata lo vuelve a inaugurar, ya tiene como 3 inauguraciones, ya tiene más de 10 años y no da servicios. ¿Y saben qué pasó ahí? ¿Por qué no funciona ese hospital? No tenemos personal especializado, del recurso humano especializado. Todo eso se evalúa en la preinversión. Por ejemplo, todos los gobernadores quieren un hospital oncológico en cada región, pero tenemos oncólogos para tener en cada región. Hay efectivamente una demanda que justifique una inversión, y el recurso humano no necesariamente. Entonces todo eso se evalúa en la preinversión. ¿Se entiende? Un privado no hace inversiones porque se le ocurre.